Esto es Destellos Cotidianos, quien te habla, la profesora María Gloria Ladislao. La propuesta, mirar, tocar, sentir, dejarnos conmover por lo que está cerca y que puede elevar nuestro corazón y nuestra mente a lo celestial, a lo divino, a lo trascendente. Con corazón de poetas, con mirada de artistas, con la sensibilidad de las personas creyentes, de quienes estamos convencidos que Dios habla en cada cosa, que no hace falta andar descifrando jeroglíficos ocultos para encontrar sus signos, con el convencimiento de que su presencia está aquí, en lo de todos los días, buscando lo sublime en lo cotidiano, lo celestial en lo terrestre, lo infinito en lo concreto, lo eterno en lo sensible. Aquí estamos porque creemos que un Dios que compartió nuestra historia y que caminó nuestra tierra, nos ha dejado las huellas de su presencia en nuestra historia y en nuestra tierra. Muy bienvenidos entonces a la emisión de este lunes 14 de septiembre de 2015, en esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, a nuestro programa número 195. Ahí va pasando el tiempo, miren cuántos destellos que llevamos con... El símbolo de esta noche es el aceite. El aceite, sí, el de cocina, el que capaz que en estos mismísimos momentos tenés en tus manos si estás por preparar algo. Hoy veremos un poco en los textos bíblicos esta presencia cotidiana del aceite que tiene que ver con la comida y por lo tanto con los rituales donde hay comida, pero que también aparece en algunos otros usos. Hay varios textos bíblicos que hacen referencia a las lámparas que se cargan con aceite, así que allí vamos teniendo un simbolismo donde el aceite se asocia con el símbolo de la luz y algún que otro texto interesante que en esta noche va a aparecer. Entonces vamos con el aceite. No solemos empezar con una cita bíblica, en general empezamos primero percibiendo un poquito el objeto, pero miren qué bien lo dice el libro del Eclesiástico en el capítulo 39, hablando de estas cosas cotidianas que se vuelven simbólicas. De primera necesidad para la vida del hombre: el agua, el fuego, el hierro y la sal, la flor de harina de trigo, la leche y la miel, el jugo de uva, el aceite y el vestido. Todo esto son bienes para los piadosos. La reflexión del sabio, entonces, poniendo juntas todas estas cosas indispensables de primera necesidad y que son bienes, dice, para los piadosos, es decir, para aquel que puede mirar y reconocer todas estas cosas como signo de la providencia de Dios. De Jesús, como es mucho más fácil plantar olivos, porque por el tipo de suelo el olivo se adapta muy bien, así que el aceite más común, el que aparece cada vez que la Biblia dice aceite, es aceite de oliva. En la Biblia, cada vez que diga aceite, no hay ninguna duda de qué tipo de aceite era el aceite de oliva. ¿Cómo se obtenía? Se obtenía simplemente prensando las aceitunas en un molino de piedra. Y en caso de no tener un molino de piedra, simplemente haciéndolo con los pies, igual que el vino patero, Da más trabajo, pero hay testimonio de que también se podía llegar a hacer así en caso de no tener un molino de piedra. La palabra Getsemaní, que designa el lugar donde Jesús va a rezar en su última Pascua, justamente la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Allí mismo, en el Monte de los Olivos, donde había muchos olivos, había una propiedad llamada Getsemaní, es decir, en ese lugar donde abundaban los olivos, alguien se dedicaba a esta tarea de prensar las aceitunas para obtener el aceite.
Muchos de los textos bíblicos tienen que ver con tareas de las mujeres, porque en aquella sociedad, obviamente, todo lo que tenía que ver con la casa era administrado por la mujer, por lo tanto, el aceite para cocinar y también el aceite de las lámparas. Eran las mujeres las encargadas de encender las lámparas en la casa, y esto había que hacerlo antes de que oscureciera. Porque si no, justamente una vez que oscurece y todavía no encendiste las lámparas, anda a encontrar dónde está la vasija de aceite y anda a embocarle en la lámpara para cargarla. Entonces, estar prevenida y hacerlo antes de que oscurezca. De modo que estamos en un símbolo que va a remitir a tareas de las mujeres, actividades de las mujeres, y por otro lado, a ver cómo lo usaban los sacerdotes en el templo. Así va a ir fluyendo el aceite en esta noche, penetrando lentamente con esa capacidad que tiene. Cuenta esta historia del profeta Eliseo que está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Una mujer del grupo de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu servidor, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu servidor temía a Yahvé, pero ahora viene un acreedor a llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Eliseo le respondió: ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Ella respondió: Tu servidora no tiene nada en casa más que una vasija de aceite. El profeta le dijo: Anda y pide a todas tus vecinas vasijas vacías. No te quedes corta. Luego entras, cierras la puerta tras de ti y tras de tus hijos. Viertes el aceite en todas las vasijas y vas poniendo aparte las llenas. Ella lo dejó y cerró la puerta tras de sí y tras de sus hijos. Ellos le acercaban las vasijas y ella iba vertiendo el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a su hijo: Tráeme otra vasija. Él le respondió: Ya no quedan más. Entonces dejó de fluir el aceite. Ella fue a decírselo al hombre de Dios, que le dijo: Ve a vender el aceite y paga a tu acreedor. Así tú y tus hijos podrán vivir de lo restante. Esta mujer entonces, que pertenece a lo que se llamaban los círculos proféticos, ¿no? Nosotros a veces pensamos en los profetas como hombres muy solitarios, pero estos profetas como Elías, Eliseo, tenían pequeñas comunidades que los estudiosos llaman los círculos proféticos, comunidades de profetas, y uno de estos profetas ha muerto y bueno, lo único que dejó fueron deudas. Y en aquel contexto, donde todavía Israel no tenía estas leyes que iba a tener más tarde, de protección a la viuda y a los huérfanos, ¿cuál era la forma de cobrarse la deuda? La deuda se cobraba en la vida de los hijos. Eran los hijos del difunto los que tenían que ir como esclavos a trabajar y saldar la deuda con el acreedor. Una deuda entonces cobrada en la vida de los hijos. Esta mujer entonces, en vez de resignarse a esa situación, sabe a quién acudir. Va y acude al profeta Eliseo. Por supuesto que ninguno de los integrantes de la comunidad de los profetas era millonario como para responder a la deuda, pero Eliseo, que es un hombre de Dios, un profeta, conoce el procedimiento, y es el mismo procedimiento que va a usar siglos después Jesús cuando mande a sus discípulos a ver, fíjense qué tienen. Eliseo le dice: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tiene ella? Nada más que una vasija de aceite. Fíjense como siempre en estos milagros que los estudiosos llaman milagros de donación, siempre hay
algo que los involucrados ponen y a partir de allí se empieza a manifestar la providencia de Dios. Aquí no es solamente el frasco de aceite que tiene la mujer, la vasija de aceite que tiene, sino que Eliseo le dice, anda a pedirle a tus vecinas vasijas vacías. Uno pensaría, bueno, no, pero frente a esta situación, anda a pedirles aceite, así juntas más. No. Anda a pedirles vasijas vacías. Uno diría, hasta más fácil todavía lo que está diciendo el profeta. Anda a pedirle una mano, ¿a quién? A tus vecinas, a las que están cerca. Y miren qué lindo lo que dice el texto, que ella cerró la puerta, porque Eliseo le dijo que esto tenía que ser allí, en la intimidad de la casa, y los que van trayendo las vasijas son los hijos. A mí me gusta imaginar esto, ¿no? Me gusta imaginar los chicos que son los que salen y le tocan la puerta a la vecina y le dicen, necesito una vasija vacía, ni siquiera necesito el aceite, necesito el envase vacío. Y con eso vamos a salir de la esclavitud. Son los hijos los que van acercando las vasijas. Dice el texto, cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a su hijo, tráeme otra. Él le respondió, ya no quedan más. Entonces dejó de fluir el aceite. Miren cuál fue la medida. La medida del aceite fue lo que las vecinas habían puesto. La medida del aceite fue lo que esta familia, estos chicos se habían movilizado. Cómo la necesidad de esta viuda con sus dos hijos, en un contexto histórico donde todavía Israel no tenía estas leyes de protección a la viuda, de protección a los niños, donde la esclavitud se cobraba, donde la deuda, se cobraba en la esclavitud de los niños, en la vida de los niños, el profeta no trae una millonada de plata para cubrir la deuda. El profeta trae un procedimiento. Fíjate lo que tenés en casa y anda a pedir a tus vecinas. Y lo que pedís a tus vecinas son vasijas vacías nomás. Ni siquiera hace falta tener todo lo necesario para cubrir la deuda. De toda esa movilización, de involucrar a la mujer y a los hijos, de involucrar a la comunidad, a las vecinas, ¿cuántas veces, por lo menos en otros tiempos, no sé ahora que la vida se ha vuelto individualista, pero cuántas veces no habremos tocado la puerta de una vecina, que me falta un limoncito, que me quedé sin azúcar, que el nene se levanta mañana y, ay, calculé mal, no tengo ni un vasito de leche. Bueno, en esta solidaridad, en este compartir la vida cotidiana, va a aparecer la providencia de Dios. Cuando ella tiene todas las vasijas llenas, se lo dice al profeta, y entonces el profeta le dice, ve a vender el aceite y paga a tu acreedor, y tú y tus hijos podrán vivir de lo restante. Esta es otra típica característica de los milagros de donación, como cuando Jesús reparte los panes, ese pan rendidor que alcanzó para 5.000, esta vasija de aceite rendidora que alcanzó para pagar la deuda. Y en estos milagros siempre sobra, porque Dios no es mezquino y porque está poniendo por allí los signos de su presencia. En la vasija de aceite, en la palabra del profeta, en la familia que no se queda resignada y de brazos cruzados, y en las vecinas que aportan vasijas vacías para que por allí, en el aceite, aparezca este fluir de los dones de Dios. Buscando la música que nos vaya acompañando en la reflexión, recaí en una palabrita que la había escuchado hace mucho tiempo y que mucha gente no sabe el significado. Es una palabra que viene del tiempo del Imperio Inca, una palabra quechua, que es la minga. Minga. La minga es la colaboración espontánea y desinteresada que dan los vecinos a alguien para ayudarlo a levantar la cosecha. La colaboración espontánea y desinteresada. Cuando una familia por ahí es pequeña para recoger su cosecha, después la palabra se fue usando para distinto tipo de tareas
solidarias, cuando alguien el único día que tiene libre es el domingo y ese domingo quiere levantar una pared, en fin, todo lo que sea esto de las vecinas, los vecinos que vienen, que dan una mano y que en esa ayuda hacen presente la solidaridad, en una vasija de aceite, en un ladrillo que se pone, en una hora de trabajo o en un mate que se comparte mientras vamos haciendo la vida. Y eso parece que siempre provoca mucha alegría. Ahora, este dato, que en el templo de Jerusalén había ofrendas con aceite, nos da una pista interesante para releer un texto súper archi recontra conocido como es el texto de la parábola del buen samaritano. Lucas 10:30. Un hombre iba por el camino, unos ladrones lo golpearon, le sacaron todo, lo dejaron al borde del camino. Lo dejaron afuera, diríamos nosotros. Pasó un sacerdote, pasó un levita, después pasó un samaritano. ¿Por qué Jesús eligió estos personajes, sacerdote, levita, samaritano? Lo que une a sacerdote y levita es que ambos eran funcionarios del templo, con distinto rango, ¿no? El sacerdote tenía un cargo más elevado, el levita un cargo inferior, pero ambos eran funcionarios del templo. Los samaritanos, por el contrario, y por una larga historia de enfrentamientos, los samaritanos no iban al templo de Jerusalén. Los samaritanos tenían su propio lugar para dar culto a Dios en el monte Garizim. Si recuerdan, este fue uno de los temas de debate entre Jesús y la samaritana, ¿dónde hay que adorar? ¿En el monte o en el templo? Y Jesús dice, llega la hora que hay que adorar en espíritu y en verdad. Pero justamente el templo era un tema que dividía a judíos y samaritanos. Para los sacerdotes y levitas, los samaritanos eran herejes y además habían corrompido la religión porque se habían apartado del templo de Jerusalén. Cuando yo hoy les preguntaba para qué otras cosas usan el aceite, tiraba esta consigna a propósito para llegar a esta parábola. Entre las cosas que llevaba en su viaje, el samaritano llevaba aceite y vino. Y con esto curó a ese hombre golpeado por los ladrones. Alguien dijo recién que si pones aceite en un golpe no se te hace el moretón. También sabemos que una herida, todo lo que ustedes dijeron de cómo el aceite protege la piel, una herida se puede desinfectar con un poco de alcohol, por ejemplo el vino, y protegerla con un poco de aceite. En esta conocida parábola hay también una mirada crítica hacia el culto, una mirada en la cual Jesús concuerda con la mirada profética. Los profetas muchas veces habían denunciado que si el culto a Dios no va acompañado del amor al prójimo no sirve para nada. Y entonces Jesús cuenta un cuentito donde el sacerdote y el levita, que hacían rituales en el templo y que por lo tanto conocían y tenían a mano el vino y el aceite como elementos para dar culto a Dios, pasaron de largo ante un hombre golpeado. El samaritano, que no iba al templo, con los mismos elementos que se usaban en el templo, aceite y vino, con esos mismos elementos, dio culto a Dios, dando culto en el hermano. No los ofreció sobre unas brasas para que Dios los consumiera, entre comillas. Los ofreció sobre un cuerpo lastimado para que Dios fuera honrado en ese ser humano que iba a volver a estar sano y haciendo su camino. En esta parábola hay también, como tantas veces en Jesús, una línea de continuidad con la mirada profética. ¿Qué ofrenda vamos a llevar al templo? De aceite, vino o de lo que sea. ¿Qué ofrenda vamos a llevar al templo si no hacemos primero la ofrenda sobre el cuerpo, sobre la piel, sobre la herida del hermano, de la hermana que ha quedado al borde del camino? Esta parábola, que tiene tantas riquezas en su sentido, nos está hablando también en este estilo profético de Jesús
de qué es lo que le ofrecemos a Dios. Si está en el culto del templo, y entonces porque está en el culto del templo, como le pasó al sacerdote y el levita, lo esquivamos cuando hay que ofrecerlo para el hermano, o si somos capaces, como el buen samaritano, de poner de estas cosas que tenemos, de nuestros recursos, los que sean, pocos, muchos. Hay una expresión que usa la parábola del buen samaritano. Dice que cuando vio al hombre golpeado se conmovió. Ese verbo, conmoverse, tiene la misma raíz que la palabra entraña. Uno diría, se le revolvieron las tripas de ver que un pobre ser humano hubiera quedado tan al borde, tan lastimado, tan despojado de todo, y por eso dio culto a Dios, ofrendando en el cuerpo lastimado del hermano. Esta aguda reflexión sobre la parábola del buen samaritano la desarrolló hace muchos años el padre Sergio Briglia. El padre Sergio Briglia ya falleció, fue uno de los tan buenos biblistas que tuvo nuestro país. Así que los que tienen internet la buscan, la encuentran, ponen Sergio Briglia, buen samaritano, y la van a encontrar. Pero me parece, otra vez, leyendo estas cosas que decía el padre Sergio Briglia, otra vez uno se maravilla de la grandísima capacidad de narrador de Jesús, como en una pequeña historia donde aparecen cosas tan cotidianas. Ya ven, en aquel entonces también había ladrones por los caminos, y cosas tan cotidianas como el vino y el aceite que vienen a recordarnos qué culto es el que Dios quiere.